¿qué fue lo que te llevó a hacerte el primer tatuaje? Y muéstranos cuál fue. ¿Cuál fue el primer tatuaje? Mi primer tatuaje fue este, es un infinito. Claro, es que sí, es como un vicio realmente. Una vez que te haces uno, como te gusta, como te queda, sí, literalmente siempre te lleva a hacerte otro y otro y otro. Que sería como a mí me pasa con el pintado de cabello. Así es, exactamente. Cuando te pintas un color rojo, ya después, bueno, yo nunca me pinté el cabello, pero se lo quieres pintar de verde, después te lo quieres. A mí que me dolía. ¿Te gusta sentir el dolor? A mí no me dolía, o sea, decirte que te duele así, por eso te digo, o sea, acá depende de tu capacidad del dolor. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Café Pleito. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Estamos muy contentas porque hoy tenemos aquí a la pastora Génesis. Está hoy con nosotros acompañándonos una pastora muy joven, por cierto, y muy bonita. Y vamos a estar hablando de un tema que les va a encantar. Génesis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. A gusto de poder estar aquí con ustedes dos y compartir de este tema que sabemos que va a ser de mucha edificación para todas las personas que nos van a ver. El día de hoy vamos a estar conversando de un tema que a todos nos llama siempre mucho la atención porque son cosas que se están conociendo, cosas que se están escuchando, cosas que están sucediendo y bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy acerca de los tatuajes? ¿Los cristianos se tatúan o no se tatúan? ¿Es pecado o no es pecado? ¿Y a Dios le gusta o no le gusta? Coméntenos que vamos a estar leyendo todos sus comentarios y respondiéndoles también. Hoy, como vemos, tenemos aquí a la pastora Génesis. Ella tiene algunos tatuajes, creo que es visible, ¿verdad? Pero vamos a conocer un poquito acerca de ella, vamos a profundizar un poquito para poder entender de qué se trata este tema y que podamos debatirlo o dar nuestra opinión abiertamente. Cuéntanos, Génesis, un poquito, ¿a qué edad te hiciste el primer tatuaje? Yo me hice mi primer tatuaje a los más o menos 17, 19 años, saliendo del colegio, entrando a la universidad. Fue que me hice mi primer tatuaje. Cuéntame, ¿en ese tiempo te eras cristiana ya? No, en ese tiempo estaba apartada. Ah, ¿ya habías conocido al Señor antes y te habías apartado? Sí. Que, por ejemplo, en mi familia, yo crecí en el evangelio, por decirlo así, desde que estaba en el vientre de mi madre. Pero de ahí hubo un tiempo donde yo me aparté, me alejé de los caminos del Señor. Ahí comencé a entrar a la universidad y obviamente en la universidad lo que yo estudié diseño gráfico. Tiene que ver todo con artes y todas estas cosas que ya más adelante voy a seguir explicándoles. Y fue cuando en ese tiempo más o menos me hice mi primer tatuaje. ¿Qué fue lo que te llevó a hacerte el primer tatuaje? Y muéstranos cuál fue. ¿Cuál fue el primer tatuaje? Mi primer tatuaje fue este, es un infinito. Realmente eso me lo hice por lo que les estaba comentando de que estaba en la universidad, estaba un grupo de amigos que se iban a tatuar, vamos todos, salimos de la universidad, vamos a tatuarnos, ya de una, tatuémonos. Y así empezó. Y como te decía tras cámara, es que una de las desventajas de tatuarse también es que los tatuajes son adictivos. Cuando comienzas a hacerte uno, siempre quieres hacerte más y más y más. Pero ese fue mi primer tatuaje y básicamente me lo hice a veces. Quizás diría que un poco de depresión social y también influencia artística, influencia quizás porque estaba comenzando la universidad y todo eso y queremos adaptarnos como jóvenes, queremos dejarnos llevar por las corrientes que están en ese momento. Claro, como pertenecer. Pertenecer a un grupo, así es. Y eso te lleva a hacer ciertas cosas, ¿no? No, o sea, realmente me gusta el infinito. No, nada en particular, realmente. Creo que realmente como que quería hacerme algo pequeño, pero no tan grande. Y entonces, ¿sabes? Es como cuando tú vas, de hecho, cuando tú vas a tatuarte hay como un libro. Y entonces tú, ¿y este qué es? Diseño, una imagen, una figurita y tú dices, está lindo. Exactamente. Y básicamente es eso, pues tú dices, bueno, este me gusta, ya, hagámoslo. Ok, ¿y qué pasó cuando te hiciste ese tatuaje y fue el único hasta que te regresaste al Señor, hasta que te reconciliaste con el Señor o empezaste a hacerte? Coméntanos un poco más acerca de eso. No, o sea, una vez que empecé a hacerme, como te comentaba anteriormente, creo que es algo que es medio adictivo. Una vez que empiezas a hacerte uno, te gusta cómo se ve tu cuerpo y vas a querer hacerte más. De hecho, cuando regreso de nuevo otra vez a la iglesia, dejo de hacerme, porque mi intención era realmente tatuarme todo el brazo. Más bien creo que ese fue el trato con el Espíritu Santo que tuvo conmigo, donde ya un momento donde dije, ya no necesito eso, ya no quiero hacerlo, y dejé de hacerlo. Porque tú dices que te provoca hacer más, o sea, es aditivo. Claro, es que sí, es como un vicio realmente. Una vez que te haces uno, como te gusta, como te queda, literalmente siempre te lleva a hacerte otro y otro y otro. Que sería como a mí me pasa con el pintado de cabello. Así es, exactamente. Cuando te pintas un color rojo y después, bueno, yo nunca me pinté el cabello, pero se lo quieres pintar de verde, después te lo quieres. Es así, porque te yo gusta de rojo te quiero pasar a lila.
Así es. Me gusta. Y de lila a verde, de verde a azul. El verde no, esos no me gustan, pero a lila Fluorescente. y a fucsia sí me lo haría. Y al O sea, momento te del gusta verde. sentir el dolor cuando te lo ponen. O sea, claro, sí, llega un momento también, todos tenemos algo que se llama umbral del dolor, pero yo, bueno, ¿Es yo en creo que eso serio? es mucho más allá Eso nunca del Pero tema. coméntanos un poquito. No, es que realmente desconozco, pero sé que hay personas que, cada cierto tipo de personas tiene un umbral del dolor, o sea, una capacidad para soportar el dolor. Pero a mí no me gusta hacerme doler a propósito. Pues. Pero Yo es que huyo del tampoco, es dolor. que, por eso te digo, es depende de tu umbral del dolor. Hay porque, una capacidad. O sea, a mí Pero no te es que me gusta dolía. sentirlo, te gusta sentir el dolor. A mí no me dolía, o sea, decirte que te duele así, por eso te digo, o sea, acá es depende de tu capacidad del dolor, porque Claro. Se Normal. te sintió como masaje. claro, hay algunos que sí duelen más que otros, obviamente, pero no es como que se te va a ir la vida, ¿no? Ok, Depende pero de tu ahorita umbral. estás como, ya eres cristiana, incluso pastora, y tú recomiendas hacer tatuajes o todavía tú dices, yo estoy en contra o yo estoy al favor, tú, por Ya. ejemplo. ¿Qué piensas? Bueno, yo ahorita? pienso que depende. Depende porque obviamente si nos vamos a lo que dice la Biblia, me comentabas tras cámara, que hay un versículo, está en 1 Corintios, ¿verdad? Que dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Yo diría depende. Depende porque ya cuando uno se va a tatuar algo, tiene que ver mucho más allá del simbolismo de lo que vas a hacer. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Cuál es la intención detrás de lo que lo estás haciendo? ¿Verdad? También hay un versículo en la Biblia que todo lo que tú hagas respecto a tu cuerpo, que sea algo para glorificar a Dios, ¿no? Entonces depende, por ejemplo, yo tengo en mi día a día, como siempre estoy tatuada, las personas siempre se me acercan y me dicen, oye, me quiero tatuar, como esperando que yo les diga, hazlo, y yo le digo, o sea, normalmente me lo dicen personas ya mayores, ya de 40, 50 años, me dicen eso, ¿no? Y yo le digo, ya no te hagas. ¿Por qué? Porque si no lo hiciste estando joven, que supuestamente lo hacemos de una u otra forma, parte en nuestra rebeldía, inmadurez y todas estas cosas, ¿para qué lo vas a hacer ahora? Ahora, si tú dices que bueno, es que no es que es algo que me gusta, algo que tal, o sea, realmente yo no le veo en particular algo tan negativo. Porque bíblicamente la Biblia no me dice que no debo hacerlo. O sea, primero sí hay un versículo bíblico donde muchos cristianos dicen, por ejemplo, ahí dice literal que el tatuaje es pecado, que Dios no quiere eso. A ver, una pregunta es, ¿vamos al infierno por un tatuaje? Y otra pregunta sería, ok, si no nos vamos al infierno, si le agrada a Dios o no, con respecto a justo ese versículo bíblico, que realmente es lo más importante, Lo que tienes. es no nuestras opiniones, sino lo que dice la Biblia. Así es. ¿Tú te refieres a Levítico 19? Levíticos 19:28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Eso es lo que dice Levítico. O sea, yo estoy preguntando porque hay muchas personas que dicen, mira, ahí dice el versículo bíblico que no se hagan estos tatuajes. En algunas versiones también dice literal tatuajes. Sí, traducciones más actuales Ajá. dicen tatuajes. Pero básicamente este versículo siempre ha sido muy controversial porque las personas lo usan con esta intención. Sin embargo, si leemos un poco más abajo de ese versículo, dice otras cosas que también no deberíamos hacer y sin embargo las hacemos. Ahora, este versículo textualmente hace referencia a fiestas paganas que antiguamente se hacían en Egipto y en estas cosas, y entonces el mismo Dios les está diciendo al pueblo de Israel, sabes, no quiero que hagan lo que ellos están haciendo porque ellos hacían idolatría. Ellos sí se tatuaban muerta, o al menos yo no me tatuo nada que tenga que ver con muerte. Siempre me cuidaba de una u otra forma porque, como te dije, sí me los hacía, tenía el conocimiento, estaba apartada, todo esto, pero tenía el temor de saber de que no tenía que tatuarme algo que una serpiente. Y es más, cuando me preguntan, me quiero hacer un tatuaje, y yo lo primero digo, ajá, pero ¿qué te quieres hacer? ¿Que una culebra? No, no te hagas nada de eso, o sea, porque sabemos que hay una influencia. Entonces, este versículo realmente estaba o ha sido malinterpretado, porque lo usan para decir que no te tienes que hacer tatuajes, pero realmente estaba haciendo referencia al pueblo de Israel, de que ellos se cortaban, de que hacían rituales satánicos, exactamente, de que rituales. te ponían un tatuaje pero de un dios. Ahí estás invocando y llamando a algo. Era marcándote con respecto a esa figura de idolatría que tenían ellos. Así O es. sea, tenía como un concepto también de Satánicos, literalmente. satánico, brujería, realmente. Sí, No sí. se refiere, como tú dices,
o como dice el versículo bíblico, hay una razón, por los muertos. O sea, Así entonces es, literal dice por los muertos. Ok, entonces no significa realmente que se trata del tatuaje en sí. Claro. Porque en los días de hoy es más como algo estético. Y podríamos decir incluso que si literalizamos la palabra, los versículos, hay un problema muy grande, porque vamos a encontrar de que hay mucha gente y sobre todo mujeres, que no solamente se están haciendo un tatuaje con un diseño, con una figura. En el caso de las cejas, nos tatuamos las cejas, yo tengo tatuadas las cejas, bueno, microblending, pero que viene a ser lo mismo que cualquier cosa que una un poquito aguja. menos, exacto, porque la aguja no entra tan al fondo en las capas de la piel como entra en un tatuaje, Así pero es. igual está entrando la aguja. Así Ok. es. Y está pigmentando, ¿sabes? De todas Claro. formas está pigmentando. De una u otra forma te estás tatuando y estás causando dolor a tu cuerpo, si hubiéramos a hablar de eso. Y sí que Ok. duele. Pero también hay ese versículo Sí. bíblico que dice que nuestros cuerpos somos templos del Espíritu Santo y hay que cuidar ese templo. Me imagino muchas personas que dicen, ya, pero con eso tú te estás arruinando tu templo prácticamente. ¿Qué podrías responder al respecto de eso? Ya, ese versículo también es súper mal interpretado porque las personas lo usan normalmente para referirse a que no debes dañar tu cuerpo en forma de tatuaje, pero hay muchas personas que también dañan su cuerpo de una forma en su salud, qué sé yo, también podríamos meterles operaciones estéticas, pero realmente es lo que quiere decir ese versículo, es que las personas deben cuidar su cuerpo, su templo, pero no solamente lo exterior, sino también lo interior, porque la misma palabra dice que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale de tu corazón. Wow. Pero no solamente eso, sino que ese texto bíblico simplemente está haciendo referencia a que tu cuerpo no debe haber fornicación, no debe haber lascivia, no debe haber purezas insexuales y todas estas cosas, porque realmente no podemos pasar un solo versículo a simplemente un tatuaje, cuando realmente hay muchas cosas que pueden causar Glotonería, impureza en nuestro cuerpo. Fumar, Así es. cosas que realmente hacen daño al cuerpo. Ok, Ajá. pero lo que tú también dijiste es algo artístico en los tiempos de hoy, ¿verdad? Entonces yo como cristiana me pongo a pensar, Ya. cuando yo por ejemplo escribo una prédica o escribo una canción a Dios, yo estoy inspirada, ¿no? La Biblia, por ejemplo, es inspirada del Espíritu Santo. Escribieron humanos inspirados por el Espíritu Santo y algo histórico realmente que pasó. Pero si hay el versículo bíblico que dice donde una casa está vacía, ahí se mete el enemigo. Dice, volveré a mi casa de donde salí cuando llega. La encuentra desocupada y barrida y arreglada, y luego va y trae otros 7 espíritus malvados en él y entran a vivir allí. Que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial, así le pasará también a esta generación malvada. Ya, si una casa está vacía, Ok. dice allá vienen 7 espíritus más Ajá. y prácticamente quieren poseer esa casa, ¿cierto? Ujú. Entonces, cuando la Biblia está escrita por inspiración del Espíritu Santo, yo me pregunto, ¿cuál inspiración tiene un tatuador de crear, o la persona que creó, no sé si fue el tatuador mismo, de crear, por ejemplo, que tú tienes allá arriba, que es súper de fantasía? Tenía que haber una persona que tenía esa fantasía, esa idea de crear esa imagen. ¿Y de dónde saca las ideas? Es su cerebro. Fue el Espíritu Santo, lo que no creo mucho de la gente que se inventan estos modelos o estas imágenes de arte. O fueron de cristianas, del Espíritu Santo, fue el cerebro, o fue realmente donde está la casa vacía, o sea, la casa como nosotros, los templos, ¿no? Se mete espíritus inmundos donde también dan ideas. Tú como que eres pastora, tú también. Yo que no soy pastora, soy solo cristiana, sabemos exactamente que nuestras ideas a veces vienen del Espíritu Santo, del cerebro o del enemigo. El enemigo también puede darnos ideas y susurrarnos. Yo estuve en una universidad hace poco tiempo y ahí vi cuando la gente estaba ahí en la cafetería comiendo. Yo estaba viendo a esa gente y digo, ¡oh! Wow, que parece que estoy en un club de satánicos. Físicamente, obviamente no conozco el corazón, pero físicamente, ¿ya? Entonces, justo cuando tiene que ver con arte,
yo me pregunto, ¿quién fundó la idea a la persona que se inventó la imagen? ¿Fue el Espíritu Santo? Estaría bien. Lo dudo mucho, ¿no? Porque una persona cristiana no creo que pone una tienda de tatuajes donde tú tienes un montón de calaveras, tú te dan siempre unos libros para elegir las imágenes que te quieres tatuar. Esa imagen que tú, por ejemplo, tienes ahí, yo me imagino, o yo me pregunto, ¿quién le dio la idea al artista que se inventó esa imagen? Bueno, principalmente una persona puede estar poseída sin tener que ser tatuador. Realmente mi tatuaje significa una flor de loto. No tiene, bueno, cuando me la tatué, siempre te dije, traté de ser como cautelosa en sus significados. No vi un mayor significado místico, sino más el significado simbólico, que la flor del loto es la única flor que puede realmente resaltar y salir y sobrevivir en el pantano. Se mantiene pura delante de todas las cosas que pueden contaminarle. Lo que me decías en cuanto a la influencia que la persona que te está tratando la tiene o no, de ley siempre todas las personas tienen una influencia antes de hacerte un tatuaje por sus vidas, por sus creencias, por sus cosas, pero yo creo que es responsabilidad de la persona que se está tatuando realmente decidir qué es lo que se va a hacer, porque tú no me vas a hacer que yo me voy a hacer un diablo y yo me lo voy a hacer. Entonces, más o menos esa es la responsabilidad de la persona que se va a tatuar realmente qué es lo que está haciendo, el trasfondo. Ok, pero por ejemplo, la imagen tuyo ahora yo pensaba que era de fantasía, ¿no? Ajá. Pero si tú dices que no es de fantasía, que si no es una flor del loto, ya sería otra cosa. Pero cuando es algo que realmente procede de una fantasía de un ser humano, que se inventa. ¿Sabes? Hay unos tatuadores que tienen, por ejemplo, tienen como un librito donde ellos tienen su... Y hay otras cosas que simplemente, créeme, porque te lo digo porque me he tatuado, y simplemente vas al lugar y busca en la página web o busca en Google, y entonces todo el mundo está en Google, busca, ese me gusta, chao, se fue. No es como que él se inspiró en algo, sino claro, que lo hizo y lo vio y le gustó y listo. Hay algunas personas que sí preguntan qué significa y qué no. No, pero yo me refiero que lo diseñó y lo puso en Google. En Google, exacto, en el libro, donde sea. La persona exacto. que se inventa una cosa de fantasía. Esas fantasías son ideas para crearlas. ¿De dónde vienen las ideas? Claro, ¿Del cerebro, del Espíritu Santo o del enemigo? De eso me refiero. Y si viene del enemigo, lo que es muy probable, pues entonces está guiado por el diablo, digamos así, literal, para poder entenderlo, para llegar al grano, y te deja su marca del diablo ahí en el brazo, digamos, de eso me refiero. O sea, no me refiero específicamente de tu caso, sino yo estoy, por ejemplo, un poquito o sea, yo nunca juzgo esas cosas, pero en mi opinión como que, bueno, yo estoy en contra. Si yo tendría una hija o un hijo que, mami, yo me quiero tatuar, yo digo, no. Pero no me refiero del pecado, que sea pecado, sino de tener una influencia del diablo en nuestro templo. ¿Qué significa eso para nosotros en nuestras vidas? Tener siempre una influencia del diablo que dejó la marca. De eso me refiero. En cuanto a tu vida de manera personal, con respecto a tus tatuajes, ¿en algún momento has llegado a alguna iglesia o algo que sea de comunidad cristiana donde tú te hayas sentido rechazada o quizás que te hayan ignorado o que te hayan hecho a un lado por tener tatuajes? Cuando llegué a Ecuador, yo creo que llegué en un boom donde quizás para las personas ecuatorianas era algo nuevo, que llegaran tantas personas tan tatuadas y tatuadas bastante. Entonces sí había esa xenofobia bastante de que, por ejemplo, si alguien te veía así como raro o no sé. Y de hecho era tanta la presión que yo solo pasaba con suéter. Solo pasaba con abrigo. Y recuerdo que hace un par de meses alguien se me acercó y me dijo, oye, una pregunta, ¿eres de los Choni Killer o de los Lobos? Y yo le dije, de ninguno, le dije, y simplemente me reí. Porque ya como que si me lo hubiesen dicho antes quizás me hubiese ofendido, dolido. Pero hasta este punto yo creo que Dios ha estado tratando mi corazón, mi vida. Porque me acuerdo que en ese tiempo cuando tú me dices si alguien o me rechazó algo, no, yo creo que no, y al menos en la iglesia en el momento en que yo estaba, no sentía que lo hacían directamente, pero sí, igual yo me tapaba. Y me recuerdo una vez que estaba, me tocaba servir en la puerta,
Y tú sabes que cuando a un servidor le ponen una blusita blanca así, manga larga, entonces yo me estaba vistiendo y yo estaba así en el espejo y yo le decía al Espíritu Santo así como que tengo estos tatuajes, qué chimbo, como que no me gusta y tal, ¿no? Entonces, y me los tengo que estar tapando con esto que me da calor y ¿sí me explico? Porque andar con buzo da calor y en ese momento sentí como que Dios me decía como que no te avergüences. No te avergüences de eso porque de allí fue donde yo te saqué y de esas marcas es lo que te va a recordar siempre de donde yo te saqué. Entonces Dios te habló, literal. Sí. Y realmente hay tantas personas en las iglesias o fuera de la iglesia o hasta trabajo que tienen que estar súper cerrados con calor porque tienen miedo a ser rechazados. Hace unas semanas alguien me escribe y me dice, tengo un amigo que quiero invitar pero tiene una orientación sexual y no sé si invitarlo a la iglesia porque dice que lo van a jugar. Y yo le digo, no, nada que ver porque dile que principalmente yo de dónde vengo. Entonces, mira, estoy tatuada, no creo que haya problema en eso y en la iglesia donde nosotros nos congregamos no pasa eso. Jesús vino por los enfermos, por los necesitados. Jesús no vino por los que se creen los salvos y los santos, digamos así. Mientras más perdido el caso, digamos, es, más desafío y más gusto le hace Dios glorificarse. Con eso no quiero decir que tu caso es perdido solamente porque tienes tatuajes, ¿ya? Me parece muy triste realmente que en la comunidad cristiana nosotros siempre decimos no es una religión, sino es una relación directa con Dios. Sí, pero al final veo mucha religión que me da mucha tristeza porque es lo que dice la Biblia y no lo que dice nuestra religión. A veces tengo un problema con la gente que dice nosotros los cristianos creemos esto. Creemos que el rapto viene entonces y creemos que el tatuaje es pecado y creemos que el pintarse el pelo... No, yo o sea, recuerdo otra vez, no es la religión, es la relación directamente con Dios, con el Espíritu Santo que nos guía y su palabra. Quiero decir, si tú eres homosexual, tú eres muy bienvenida a la iglesia de Dios, a nuestra iglesia de Nuevos Comienzos, muy bienvenido. Nadie es mejor o inferior por un pecado más o menos. Si todos hemos pecado, la palabra lo dice, todos hemos pecado. Y no es seguimos pecando. Y no es nuestro trabajo. Sí, y no es nuestro trabajo decirte ese es tu pecado. Yo creo que nuestro trabajo como cristiano es tú eres bienvenido tal como eres. Dios te ama así como tú eres. El resto dejamos en el Espíritu Santo porque hay mucho sello ya que la gente dice, tú que eres homosexual, a Dios no le gusta. Deja eso a Dios. Deja primero que para que la gente venga, pesca primero, dele un cafecito, un pastelcito, invítale. Abrázale, dale la bienvenida, ámalo. Yo creo que la conversión la hace el Espíritu Santo y nosotros a veces queremos hacer que la gente cambie a juro, como sea, porque yo lo digo, porque yo soy el pastor y cambias o cambias o te vas. Y realmente la obra, quien lo hace, quien convence, quien transforma, quien me dijo ya no te tatúes. No fue yo. No fue el hombre. No fui yo, no fue ella, no fue hombre. Fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Él es el que hace el trabajo. Ahora, tú dices, quiero aclarar esto un poco o indagar un poquito en esta parte. Tú dijiste, el Espíritu Santo me habló y te dijo que no te avergonzaras porque de ahí te sacó. Así es. ¿Esto tú lo tomas como Dios te dice ya no te tatúes más? ¿Te volverías a hacer algún otro tatuaje? Sí, bueno, realmente eso es una de las preguntas que me habías comentado. En este momento de mi vida, sin embargo, como que no tengo esa afinidad por realmente quererme hacer algo como hablábamos tras cámara. No es que realmente quiero hacerme algo, como te comentaba, lo único que en tal caso quisiera hacerme, y es porque creo que es una convicción que yo tengo en mi corazón y también es del trato que Dios ha tenido conmigo, porque siempre recuerdo que cuando Dios me volvió a llamar, por decirlo así, yo estaba tatuada, recontra tatuada, amanecida, me había drogado, habíamos hecho muchas cosas. Y fue ahí donde Dios me sacó y empezó a hablar a mi vida. Entonces yo tengo la convicción de que Dios en mi vida ve mucho más allá que lo externo. Tengo la convicción de que Dios en mi vida, en mi proceso, no puedo decir que para la vida de otro, porque hay un versículo que me gusta,
que está en Romanos 14:1, dice: Pablo enseña que en asuntos de conciencia cada creyente debe actuar conforme a su fe sin juzgar la fe del otro. Wow. Perfecto. Esto aplica para temas como tatuajes, como música, como ropa, como pelo, como si me opero los senos o no. Eso aplica Casi para todo lo todo. externo. Exacto. Me encanta. Todo lo que tiene que ver con lo externo. Entonces, básicamente eso es una de las cosas que yo en mi convicción tengo, en mí particularmente, lo que yo pienso que Dios ha tenido el trato conmigo. Yo tengo un tatuaje pequeñito que está en mi espalda, por eso no No se los voy a sabía. enseñar. Ajá. No se los voy a enseñar porque está atrás de mi espalda, ¿verdad? No lo voy a enseñar porque no me tendría que levantarme la blusa, ¿qué es eso? ¿Ya? Pero tengo y me lo hice cuando tenía 18 años. Y ¿Ya? me metieron una paliza. ¿En serio? Ustedes conocen a mi mamá. Pero por ser Imagínensela. cristiana No, no o era por ser cristiana. madre nomás. Sí, soy normal. mi mamá, o sea, imagínense, yo soy muy joven, Cultural. ¿Ya? pero tantos años atrás, son muchos años atrás, mi mamá, siempre fuimos una familia muy conservadora. Mi abuela, que fue la primera mujer, la primera cristiana en nuestra familia, la mamá de mi mamá. Entonces mi mamá, aunque no asistía a la iglesia, mi madre tenía ya esa semilla, Claro. y era conocedora de la palabra de alguna manera, no a profundidad, pero de alguna manera. Me pegó. Yo traté de esconderlo por mucho tiempo, pero creo que fueron como una semana sin que me lo viera. Mi mamá siempre atrás: ¿por qué te vas a bañar? ¿Por qué me cierras? ¿Por qué no me dejas entrar? Me vio y me metió la paliza de mi vida. Pero y nunca más ni siquiera he intentado las cejas, como dije, porque también esta tatuaje les quiero decir, por favor, a los que juzgan, a los que señalan, a los que dicen que se van a ir al infierno, a los que se tatuaron, pero Claro, que los tienen que se las hacen cejas las cejas tatuadas también. también. Y no se va a ir al infierno Y por los eso. labios. Ahora, hemos acá aclarado algunas cosas muy importantes con la pastora, con Celi, acerca de lo que realmente la Biblia manda como determina, señala como pecado. Y este versículo que acaba de leer la pastora Génesis es súper importante. Es que las personas estigmatizan de que, bueno, tatuarse es pecado, pero realmente, ¿qué es pecado? Realmente la Biblia nos dice que el pecado es errar al blanco. Cualquier cosa que te haga ir en contra de Dios, de su Al blanco. palabra, es pecado. ¿Dónde tenés la fuente? Yo la conozco, pero Sí. para los que dicen, hey, como el blanco, era la blanca, no entiendo. Por ahí está el versículo, no me acuerdo ahorita. Déjame buscar. Errar al blanco es Déjame buscar. no llegar o no ir en dirección a tu propósito, salirte de tu propósito, estar fuera de tu propósito. El pecado, el término es en su idioma original, en ese versículo bíblico, cuando habla de pecado, es del griego, ¿cierto? ¿Qué les dirías a los jóvenes si te dicen, pastora Génesis, yo me quiero hacer un tatuaje con mi novio, la mitad del corazoncito y la mitad del corazoncito él? Ya, principalmente a los jóvenes, ese de corazoncito y corazoncito, yo lo recomendaría que no se lo hicieran. Porque en lo que son, en la parte de los jóvenes, normalmente no suelen ser las relaciones que nosotros o que Dios quiere para nuestra vida, como que dice de largo, es algo momentáneo, es algo efímero. Y entonces, ¿por qué hacernos este tipo de tatuajes? Y menos nombres, realmente yo nunca, el único nombre que tengo creo que es el de mi hermana, que también tiene toda su explicación, pero nunca quise tatuarme ningún nombre, ninguna relación ni nada, porque eso es tan delicado, llegas a terminar con esa persona y lo tienes ahí, tú tatuándote. Ahora, algo también que es importante recalcar es que muchas personas utilizan la gracia para tatuarse. Y la gracia realmente no te da licencia para pecar, la gracia no te da licencia para realmente hacer lo que tú quieras hacer. Más bien la gracia te hace recordar tanto de dónde Dios te sacó que realmente no quieres fallarle. No quieres fallarle a Dios, y no simplemente con un tatuaje, sino con muchos aspectos de tu vida. Le diría a todas esas personas que realmente quieren tatuarse, no solamente los jóvenes, sino personas adultas, porque también llega una parte cuando ya llegas a una edad que quieres hacerlo, para experimentar, pues, como para saber si te va a doler o no te va a doler. Realmente depende de tu umbral de dolor, si te va a doler o no te va a doler. Pero básicamente ¿cuál es el trasfondo? ¿Por qué quieres hacerlo? Como cuando somos jóvenes normalmente es por rebeldía, es porque me dicen que no, y cuando me dicen que no, yo quiero hacerlo porque me dijeron que no. Entonces, si va en contra de lo que dicen tus padres, ya estás desobedeciendo, entonces ¿por qué hacerlo? Lo que a mí me asombró cuando yo estuve en Brasil, mucha gente en Brasil tienen tatuado fe. Ajá. Y eso me parece muy interesante. Dos palabras cuando uno se podría tatuar es Jesús o fe. Porque tantas veces nosotros estamos preocupados con problemas en nuestras vidas que nos bajan y tal vez estás
arreglándote en el espejo, lavándote los dientes y chuta, tú ves en el espejo fe y te hace recordar, es como un impulso para, hey, tú tienes que tener fe, hey, Jesús está en tu vida. Esos son tatuajes que realmente me asombraron, me gustaron, porque te edifican. Bien, bueno, con esto aquí les dejamos estos pequeños consejos. Esperamos que ustedes de verdad tomen lo bueno y que nos perdonen lo malo, porque no somos gente perfecta, no somos expertos, y sobre todo quiero decirles a nuestros amigos que no son cristianos, que no asisten a ninguna iglesia, que recuerden que ser cristianos no es ser perfectos, es que tenemos a un Dios que es perfecto, trabajando dentro de nosotros, moldeando nuestras imperfecciones. Con ustedes nos despedimos. Gracias, Génesis, Gracias por estar con nosotros, por tu Muchas testimonio. Y para la próxima, bendiciones. Estaba perdido, solo en el olvido, y tú me encontraste y me perdonaste. Ya no tengo frío,